volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy queridos hermanos y amigos, bienvenidos a el estudio de los 12 apóstoles del Cordero. Y hoy, viernes, nos toca estudiar la vida y el carácter del último de los 12 apóstoles. No el último en la lista, ni tampoco el último en importancia, pero el último en el arreglo que nosotros hicimos en el estudio de los apóstoles. Hemos venido estudiando uno por uno los 12 discípulos del Señor Jesús que llegaron a ser los fundadores de la iglesia cristiana. Y así vimos a Felipe, el hombre práctico, el pragmático, lleno de duda y miedoso. ¿Y cómo logró vencer sus defectos de carácter? Aprendimos de Natanael, un verdadero israelita en cuya boca no hay engaño. También estudiamos acerca de Tomás. Tomás, el que veía las cosas negativas, el pesimista, pero que llegó a ser fuerte en la fe y a llamar al Señor Jesús, Señor mío y Dios mío. Estudiamos también acerca de Andrés, el más sencillo de los apóstoles, el hermano de Simón Pedro, que tenía un solo talento, y era traer a otros a los pies del Señor Jesús. ¿Cuánto se necesita ese talento? ¿Cuántos Andréses necesitamos hoy en día? Por supuesto, estudiamos también la vida de su hermano, el más prominente, Simón, a quien el Señor Jesús le puso Pedro, este apóstol impulsivo, rápido para hablar y sin embargo que llegó a ser un fiel discípulo del Maestro después de su terrible caída, después de su negación de Cristo. Esa noche fue también la noche de su victoria y el cambio, la conversión en su vida. Del apóstol impulsivo pasó a ser el apóstol fiel al Señor Jesús, el convertido. También estudiamos acerca de Juan. Juan, hermano de Santiago, o también conocido como Jacobo, de quien vamos a hablar hoy. Pero de Juan ya estudiamos, Juan, el hijo del trueno, y cómo se transformó en el discípulo del amor, el discípulo a quien el Señor Jesús amaba, y cómo él lo logró. Tuvimos también un capítulo triste en la historia de los 12 apóstoles, el de Judas Iscariote. ¿Qué fue lo que lo llevó finalmente a la traición de Jesús? Una amonestación para todos nosotros. Y entonces estudiamos acerca de Leví, Mateo, el cobrador de impuestos, el recaudador de impuestos, el publicano salvado, rescatado por el amor de Cristo. Y también el otro Simón, a quien el Nuevo Testamento le llama el celote o el cananista, y cómo el Señor logró el cambio completo en la vida de este discípulo, de ser un revolucionario a ser un fiel siervo del Señor, valiente hasta la misma muerte. Vimos también acerca de el otro Jacobo, hijo de Alfeo,
Este era el hermano de Mateo, Mateo el publicano. Y cómo, aunque la Biblia no nos dice mucho de él, pudimos aprender tantas cosas de las lecciones de su vida. También estudiamos acerca de Judas Tadeo, o también conocido como Lebeo, el apóstol constante. Y hoy llegamos al último de los 12 apóstoles, el apóstol Jacobo o Santiago, hermano de Juan, el discípulo amado. Pero antes de ir al estudio de hoy, vamos a iniciar alabando al Señor. Ese himno tan hermoso, el himno tema de nuestra semana, de nuestra serie de temas de los 12 apóstoles, que lleva por título Cómo ser cual Cristo. Alabemos juntos al Señor. Les invito a que antes de abrir las páginas del Santo Libro, pasemos unos minutos en comunión con nuestro Padre Celestial, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ministre y aplique a nuestras vidas las lecciones que hoy hemos de aprender. Oremos juntos. Nuestro Padre y bendito Dios, gracias por el privilegio de haber entrado en las horas de tu santo sábado, de poder alabarte, glorificarte y unirnos hoy en el estudio de tu palabra. Gracias por todo lo que nos has enseñado
y hemos aprendido acerca de la vida de esos hombres que tú escogiste para ser tus apóstoles. Y hoy, Señor, que vamos a hablar de Santiago, de Jacobo el ambicioso, te pedimos que podamos ver las vislumbres del poder de Cristo en la vida de ese apóstol que fue transformado por la gracia de Cristo Jesús, y que como Él nosotros también lleguemos a ser nuevas criaturas. Me encomiendo a ti para poder compartir y trazar correctamente la palabra de verdad, y bendice a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos que están sintonizando este tema, que están juntos con nosotros en este momento, para que todos seamos llenos de tu Espíritu Santo, para ser verdaderos discípulos tuyos según el orden evangélico. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hemos aprendido en nuestra investigación de los 12 apóstoles del Cordero que había dos apóstoles que se llamaban Simón. Simón, el que a Cristo puso Pedro, y Simón el celote. También vimos que había dos apóstoles que se llamaban Judas en el grupo. Judas el Iscariote, el que traicionó a Jesús, y Judas Leveo o Tadeo, a quien escribió la epístola de San Judas. Y hoy vamos a ver de los dos Jacobos. Uno lo estudiamos ya, Jacobo, el hijo de Alfeo, y hoy nos toca estudiar a Jacobo, el hijo de Zebedeo. Y hablando del hijo de Zebedeo, solamente el papá de estos dos muchachos, que se llamaban Jacobo y Juan, solamente el papá es mencionado cuando se dice que es el padre de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, y luego en el llamado, cuando estaban pescando, se dice que Zebedeo, el padre de estos dos que llegaron a ser apóstoles, también estaba pescando con ellos. Hoy hablaremos un poquito acerca de eso. No se dice nada más de Zebedeo, pero sí sabemos que llegó a ser un discípulo, un seguidor del Señor Jesús. Sin embargo, de la mamá de estos muchachos sí tenemos más detalles en las Escrituras, en el Evangelio. Todos los apóstoles tenían madres, pero no de todas las madres se dice algo en el Evangelio. Sí aflora la esposa de Zebedeo, la esposa del pescador de Galilea. Y es muy probable que esta madre de Jacobo y de Juan era hermana de la madre del Señor Jesús, de María. Si esto es así, y les voy a mostrar por qué es una posibilidad. Si nosotros buscamos en el Evangelio, encontramos que hubo varias mujeres que siguieron al Señor Jesús. Se las menciona por nombres. Por ejemplo, en San Marcos, en el capítulo 15, el versículo 40, Marcos, capítulo 15 y versículo 40, nos dice acerca de las mujeres que acompañaron al Señor Jesús y estuvieron junto a la cruz. Dice,
también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Ahora, esta María, la madre de Jacobo el menor, ya estudiamos a Jacobo el menor, que es realmente el otro Jacobo, el hijo justamente de María, Jacobo, hijo de Alfeo. Pero aquí se menciona a otra mujer y es Salomé. Ahora comparemos esto con el texto de Marcos mismo, capítulo 16 y versículo 1, donde dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, este es el mismo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Aquí se mencionan las mismas tres mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Pero resulta que en San Juan, en el capítulo 19, también se nos menciona quiénes estaban junto a la cruz de Jesús. San Juan, capítulo 19, y vamos a leer allí el versículo 25, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahora, esta María, mujer de Cleofas, es la madre de Santiago el menor, o de Jacobo el menor, que ya leímos. Así que están mencionadas María Magdalena y María, la mujer de Cleofas, la madre de Jacobo el menor. Y también está la madre del Señor Jesús. Pero aquí parece mencionar una cuarta mujer, la hermana de la madre de Jesús. Y la otra que estaba al pie de la cruz era Salomé. Entonces, si efectivamente el apóstol Juan está haciendo referencia a cuatro mujeres y no a tres, esa otra era Salomé, como ya lo mencionó Marcos y como lo menciona también Lucas. Salomé, la madre de Jacobo y Juan. Pero aquí no menciona esta mujer, sino dice la hermana de su madre. Si eso es así, y si aquí está hablando de cuatro mujeres y no de tres, porque también podríamos leer el versículo: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. O sea, como que la hermana de su madre era María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Pero entonces aquí Juan no mencionaría a Salomé. La mayoría de los comentadores dicen que se está hablando de cuatro damas. Jesús, estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Esta es María, la madre de Jesús. Y la hermana de su madre, esta sería Salomé. Y luego María, la mujer de Cleofas, esta sería la madre de el discípulo, hijo de Alfeo, el otro Jacobo, que ya lo leímos, que estaba también al pie de la cruz. Jacobo el menor, y era mujer de Cleofas, y por supuesto María Magdalena. Entonces, si aquí está hablando de cuatro mujeres al pie de la cruz, Salomé sería la hermana de la madre de Jesús. Esto es muy, pero muy interesante, porque entonces
Jacobo y Juan vendrían a ser primos del Señor Jesús. Porque si María, la madre del Señor Jesús, era hermana de la madre de Jacobo y Juan, entonces Jacobo y Juan y Jesús serían primos hermanos. Esta es una gran posibilidad, aparte que venían de la misma región, fueron los primeros discípulos, siguieron a Juan el Bautista primero y luego se transformaron en discípulos del Señor. Ahora, esta mujer, Salomé, la madre de Jacobo y Juan, es mencionada específicamente en el Evangelio. Si nosotros nos fijamos, si vamos a San Mateo, en el capítulo 20, Mateo capítulo 20, nos habla específicamente y hace que Salomé, la madre de Jacobo y Juan, aparezca haciendo algo muy especial. En cierta oportunidad durante el ministerio de Cristo, ya casi al final de su ministerio, dice en el versículo 20 de Mateo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Los hijos de Zebedeo son Jacobo y Juan. Postrándose ante él, ante Jesús, y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No quería nada esta mujer, sino que a sus dos hijos, tan queridos, tan amados, fueran los principales en el reino que ellos esperaban que el Señor Jesús estableciese en esta tierra, que se centrase en el trono de David y declarara la independencia de Israel del control de los romanos. Y entonces uno de sus hijos, Santiago, era el mayor de los dos, Juan era el menor, sería el primer ministro y el otro sería el vicepresidente, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Parece que esta mujer tenía ambiciones, no solamente ella. Si vamos al relato de Marcos en el capítulo 10, nos dice en el versículo 35, en el que acabamos de leer de Mateo capítulo 20, la madre viene con los hijos, pero en este relato de Marcos capítulo 10, dice en el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. ¿Puedes hacer lo que nosotros pedimos? Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así que no solamente la madre vino a pedir, también ellos se lo pidieron en forma directa al Señor Jesús. De aquí viene el epíteto, de aquí viene el título o el calificativo del apóstol que estamos estudiando hoy. Jacobo, el ambicioso. Pero antes de ir a ver cómo Jesús respondió a este pedido, tanto de Jacobo y Juan como de su madre, Salomé, la esposa de Zebedeo, veamos un poquito quién era Santiago. Tiene dos nombres, al igual que la mayoría de los apóstoles. Jacobo es un nombre hebreo, y el nombre hebreo viene de Jacob, el
padre de las 12 tribus de Israel, el padre de los 12 hijos de Jacob, de donde salió la nación judía. Era un nombre muy común, el nombre Jacob, en la época del Señor Jesús. El otro nombre, Santiago, es el nombre griego, la traducción de Jacobo al griego. Ahora, ¿quiénes eran? Pues vamos a buscar en Mateo capítulo 4. Aquí, bueno, en realidad debiéramos ir aún antes de esto en la historia, pero como esto ya lo estudiamos cuando hablamos acerca de su hermano Juan, pues no nos vamos a detener mucho, pero si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, está cuando los primeros discípulos que eran seguidores de Juan el Bautista siguieron al Señor Jesús. Dice en Juan capítulo 1 y versículo 35, el día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, este Juan es Juan el Bautista, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y entonces en el versículo 40 nos dice quiénes eran. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. No se nos menciona quién era el otro, porque es muy humilde el que escribe, el autor del Evangelio de Juan. El otro era Juan, el hermano de Jacobo. Ahora, toda esta familia, Zebedeo y su esposa Salomé, Jacobo y Juan, eran de la zona de Galilea. Es más, eran de Betsaida, cerquita de donde era el Señor Jesús de Nazaret, pero se habían trasladado a la ciudad pesquera junto al mar de Galilea que se llama Betsaida. Allí residían tanto Pedro como Andrés. Por cierto, eventualmente tuvieron su casa en Capernaum. La aldea de Betsaida es más pequeña, pero Capernaum llegó a ser capital de esa zona de Galilea y era la ciudad más importante, y allí estaba la casa de Pedro y Andrés y también la casa de Jacobo y Juan. Eran todos pescadores. Parece que tenían una industria pesquera, porque no solamente pescaban, tenían redes, pero también tenían barcos, y barcos grandes, porque pescaban mar adentro, no nomás canoas o yolas donde pescar a la orilla. Tenían barcos grandes que podían, veleros posiblemente, que se introducían hasta dentro del lago para la pesca en grande con redes. Vamos ahora sí a la historia. Recuerden, Juan, Andrés trajo a Pedro, su hermano, y Juan trajo a Felipe, y Felipe trajo a Natanael. Imagínense, eso fue en la zona donde Juan el Bautista bautizaba, en el sur, en Judea. Pero recuerden que ellos eran de Galilea, del norte, también sobre el mar de Genesaret, pero es en el lugar donde Juan el Bautista bautizaba, era en el sur, en Judea. Y cuando Jacobo y Juan regresaron a su casa en Galilea, deben haber venido entusiasmados. Hemos hallado al Mesías, tal como lo dice San Juan en el capítulo 1, y encontraron en la familia de ellos oídos receptores. Estaban dispuestos a escuchar. Claro, toda la nación estaba esperando la venida del Mesías. El fermento
en todo Israel era cuándo viene el Mesías. ¿Quién nos va a libertar de estos romanos sino el Mesías? Y había algunos que lo esperaban como un gran libertador, como un caudillo al frente de un ejército que iba a derrocar a los romanos e iba a establecer el reino de Israel nuevamente. Otros quizás no lo veían como un líder político o militar, pero sí como el Mesías espiritual, religioso, que esperaba la nación de Israel por tantos siglos. ¿En dónde en el espectro estaba esta familia de Zebedeo? No lo sabemos, pero sí sabemos que aceptaron al Señor Jesús, y tanto la madre de estos muchachos como el padre, como los dos, Jacobo y Juan, llegaron a ser discípulos y apóstoles del Señor Jesús. Vamos ahora al llamado oficial que les hace el Señor Jesús. Después de que estos hermanos habían compartido con su familia, aunque el relato no nos dice que estuvo presente Jacobo o Santiago con su hermano Juan cuando vieron al Señor Jesús, lo más seguro que él también era seguidor de Juan el Bautista. Elena de White lo confirma, había escuchado la predicación de Juan el Bautista y había seguido a Juan el Bautista. Tanto Santiago o Jacobo como Juan, los dos hermanos. Pero ahora toda su familia se hace seguidores del Mesías. Y su madre llega a ser de las que sirvieron al Señor Jesús. Después de algún tiempo, cuando Jesús va hacia el lado de Galilea, él está caminando a orillas del mar de Galilea y nos dice Mateo capítulo 4 y versículo 21. Mateo 4, 21. Pasando de allí, vino a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Los otros dos hermanos mencionados en el versículo 18 son Pedro y Andrés. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y entonces, pasando de allí, versículo 21, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, versículo 22, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así que toda la familia eran pescadores, al igual que Zebedeo, su padre. Pero Jacobo y Juan, al instante, de inmediato, no dudaron, decidieron seguir al Señor Jesús. Marcos capítulo 1 y versículo 19 nos cuenta la misma historia y dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y noten que en todas las historias se menciona primero a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. ¿Por qué? Porque Jacobo era el mayor, Juan era el menor. Ya aprendimos que Juan era el más joven de todos los apóstoles. Y Jacobo, su hermano, era mayor que él. Y Jesús les dijo que lo siguieran. Dice: vio a Juan, a Jacobo y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó
y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Así que no solamente era un negocio familiar entre Zebedeo, Jacobo y Juan, pero también tenían trabajadores. Se necesita jornaleros para un barco grande, no para una canoa. Y tenían una empresa bastante productiva, les iba bien, eran reconocidos en la comunidad como una empresa de pesca de barco grande. Y tenían más de un barco, según leemos en la historia, en otros lugares. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 5. Ahora, de inmediato, cuando Jacobo y Juan siguen al Señor Jesús, ya Pedro y Andrés eran sus discípulos y se unieron al grupo de aquellos a quienes el Señor Jesús había llamado para ser pescadores de hombres. Pero fueron destacándose como los más íntimos del Señor Jesús. Por ejemplo, aquí en el Deseado de todas las gentes, en la página 259, dice así: estos discípulos habían estado durante algún tiempo asociados con Jesús en la labor activa. Juan y Santiago, Andrés y Pedro, con Felipe, Natanael y Mateo, noté que son 7, habían estado más íntimamente relacionados con él que los demás y habían presenciado mayor número de sus milagros. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él. Estaban casi constantemente con él, presenciando sus milagros y oyendo sus palabras. Es decir, Pedro, Santiago y Juan eran los más allegados, formaban el círculo íntimo con el Señor Jesús. Pedro, Jacobo y Juan. Y así los encontramos en distintas oportunidades a ellos 3 con el Señor Jesús. Por ejemplo, en Mateo 17, versículo 1, el Señor Jesús invitó solamente a ellos 3 a subir al monte donde Él fue transfigurado. Dice el versículo 1, 6 días después, Mateo 17, 1, tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Solamente estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, presenciaron la transfiguración de Cristo. En Marcos capítulo 1 y versículo 29 nos dice: al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés. Estos vivían en Capernaum con Jacobo y Juan. Así que vean, está Simón, claro, es la casa de Simón y Andrés su hermano, pero los únicos que fueron a la casa a quedarse con Jesús y con Pedro y Andrés fueron Jacobo y Juan. Ellos tenían su casa cerca, pero vinieron a la casa de Simón. Nuevamente en San Marcos el capítulo 5 y el versículo comenzando desde el versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente.
versículo 37 de Marcos 5. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho porque la muchacha había muerto. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él porque estaba muerta. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los 3 que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, y tenía 12 años de edad. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Los únicos 3 que presenciaron que se les permitió entrar en la casa del principal de la sinagoga de Capernaum, se llamaba Jairo. Los únicos 3 fueron Pedro, Santiago o Jacobo y Juan. En el sermón profético de Cristo, los 3 que se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Fueron los mismos 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y no solamente esto, también en la pasión de Cristo, en la última noche de él en el Getsemaní. Si buscamos en Mateo capítulo 26, dice allí en el versículo 37, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la misma muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. A esos 3 discípulos se les dio el privilegio de observar la agonía del Señor Jesús en el Getsemaní. Los demás estaban, pero estaban más lejos, durmiendo. Pero estos 3 Jesús les pidió que oraran y velaran con él, y ustedes saben lo que pasó. Se quedaron durmiendo. Es muy interesante que a estos 3 se les permitió estar en estas ocasiones y a nadie más. Estos 3 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, iban a ser prominentes en la iglesia cristiana. Pedro iba a tener que sufrir por su maestro y terminó siendo crucificado como su maestro. Jacobo fue el primero de los apóstoles en morir, y hoy hablaremos de eso. Y Juan, aunque fue el último de los apóstoles en morir, era el más joven de todo el grupo y vivió hasta casi los 100 años de edad. Sin embargo, sufrió mucho por el maestro, hasta fue echado dentro de una caldera de aceite hirviendo, pero el Señor le preservó la vida. Estuvo preso, angustiado en la isla de Patmos, y allá el Señor Jesús se le apareció en esa isla rocosa y le reveló el libro de Apocalipsis. Entonces yo digo, ¿por qué estos 3, los que más destacaron en el Evangelio, pero también los 3 que les tocó sufrir grandemente? No es casualidad que Jesús les permitió ver su reino de gloria en la transfiguración, que palparan la realidad espiritual, que vieran a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Esta fue una experiencia única que nadie más pudo ver.
Santiago estuvo entre ellos y esto debe haber fortalecido la fe de estos apóstoles. Pero luego también fueron los únicos a los cuales se les permitió ver la resurrección de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga en Capernaum. ¿Por qué? Porque ellos también habrían de morir una muerte violenta. Especialmente Santiago necesitaba la seguridad de la resurrección, porque sería el primero de los apóstoles en perder la vida. Y por supuesto también vieron la agonía de Jesús en el Getsemaní. Unos días antes les reveló lo que vendría, el futuro. Les reveló que serían perseguidos, que serían odiados por todos, que vendría una gran tribulación y que todos serían escandalizados. Todo eso se los reveló a estos mismos 3 discípulos y después de eso los llevó con él, cerca de él en el huerto del Getsemaní, donde peleó su última gran lucha y donde ganó la victoria para beber el vaso de la ignominia y de la muerte que le tocaba gustar. Bueno, hemos visto un poquito de cómo Santiago era parte de ese grupo selecto, pero el título de nuestro tema de hoy es Jacobo el ambicioso. ¿Por qué el ambicioso? Bueno, ya lo leímos, ya lo vimos. Él y su hermano fueron a pedir el lugar principal para ellos dos, y también su madre hizo lo mismo. Ustedes saben cómo Jesús les llamó a estos apóstoles. Si vamos a San Marcos, en el capítulo 3, Marcos capítulo 3, dice, versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, o el hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Por qué les habrá puesto ese apellido el Señor Jesús? Oh, no por nada. Y Jacobo, el primero que es mencionado, a quien le apellidó Boanerges, era el mayor. Era de carácter irascible. Era vengativo, como lo vamos a ver en un momento. Era fácil de resentirse. Su personalidad era recia. Su temperamento ardiente. Y ese temperamento de hijos del trueno se marcó especialmente en Santiago, más fuertemente porque era el mayor, y el mayor siempre tiene influencia sobre el menor. Aunque Juan también, ya estudiamos, tenía esos defectos de carácter que había heredado de su padre y de su madre, la ambición, tenía graves defectos de carácter, pero él anhelaba ser como Jesús y los venció todos y llegó a reflejar plenamente el carácter de Cristo. A el hijo mayor de Zebedeo, a Jacobo, estaba más arraigado porque tenía más edad, es más difícil cambiar. Recuerden que Juan era tan solo un muchachito de 17, 18 años cuando siguió al Señor Jesús, mientras que Jacobo era el hermano mayor de la familia. Pero sea como fuere, esos rasgos de carácter se manifestaron fuertemente y encontramos varias historias que lo revelan. Por ejemplo, en San Lucas, en el capítulo 9, dice allí en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, es decir, llegó el momento de su muerte, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía que allá se le iba a quitar la vida, él lo había profetizado.
y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Si usted viene de Galilea, donde Jesús vivía la mayor parte del tiempo y ahora pone su rostro, dice aquí, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, tienen que pasar obligadamente, cuando van por el camino de la montaña, que es el más corto, porque el otro es el camino del río, es menos alto, pero es más tortuoso, va dando meandros con el río, el camino, y es más largo. Pero el camino de la montaña es mucho más recto y ahí se pasa directamente por Samaria, por la zona de Samaria. Y dice aquí, entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos para que pasara la noche. Versículo 53, mas no los recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, se veía a la legua de que eran judíos y iban para la fiesta de la Pascua, solo que era el Cordero Pascual el que iba allí y tenía que llegar a Jerusalén a la hora, porque había llegado su hora de ser glorificado. Pero como los samaritanos no lo recibieron, dice el versículo 54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan. Y otra vez, Jacobo es mencionado primero. Él es el cabecilla de todo esto. Él es el que lleva la delantera como hermano mayor, dando el ejemplo al menor. Y le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Wow! No les habían querido dar hospedaje en la aldea de los samaritanos de por sí. No era solo contra Jesús. Esa enemistad entre samaritanos y judíos existía entre todos. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano que contó el Señor Jesús? ¿Se acuerdan la historia de la mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo judíos, me pides agua a mí, que soy samaritana? Esa enemistad estaba siempre allí latente. Pero ahora los discípulos se la agarraron personal. ¿Y quiénes? Jacobo y Juan. Se sintieron ofendidos porque sentían que habían ofendido al maestro. Pero la reacción fue, porque no les dieron hospedaje. ¿Quieres que mandemos a que caiga fuego del cielo y queme a toda la ciudad completa? Ahí muestra el odio que tenían en su corazón y el resentimiento contra los samaritanos, no solamente contra esa ciudad, sino en general contra los samaritanos. Fíjense que encontramos aquí en el deseado de todas las gentes, en la página 451 dice con respecto a este episodio. Santiago y Juan, los mensajeros de Cristo, los discípulos, se sintieron vejados. Vejados quiere decir maltratados, ofendidos por el insulto que ellos sentían que se le había inferido a su Señor. Se llenaron de indignación porque Él había sido tratado tan rudamente por los samaritanos, a quienes estaba honrando con su presencia. Poquito antes habían estado con Él en el monte de la transfiguración y le habían visto glorificado por Dios y honrado por Moisés y Elías. Pensaban que esta manifiesta deshonra de parte de los samaritanos no debía pasarse por alto sin un notable castigo. Y le dijeron al Señor Jesús: te han agraviado.
Y como allí desde Samaria, que es la parte alta, se puede ver allá a la distancia en el horizonte el monte Carmelo, se les vino a la mente de inmediato y dijeron: ¿quieres que mandemos que descenda fuego del cielo y los consuma y los destruya como hizo Elías con los falsos profetas? Se sorprendieron cuando vieron que Jesús se apenaba de sus palabras, y se sorprendieron aún más cuando oyeron su reproche. Miren lo que Jesús les responde. Versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dice aquí en el deseado: no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes quieren violentar las conciencias. El que obliga es Satanás. Pretextando celo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Escuchen bien, pero Cristo siempre manifiesta misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Es cierto que Él no comparte el trono del corazón con nadie más y no acepta un servicio a medias o parcial, pero desea y acepta solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. No puede haber una evidencia más concluyente que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Ese es el espíritu del diablo. Cuidado cómo nos expresamos de otros que están haciendo la obra del Señor, pero no concuerdan con nuestras ideas. Todo ser humano pertenece a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Cristo murió para redimir a todos los seres humanos. Nada puede ser más ofensivo para Dios que el hecho de que los hombres, por fanatismo religioso, ocasionen sufrimiento a quienes son adquisición de la sangre del Salvador. Jacobo era hijo del trueno, de verdad. Quería destruir una ciudad entera por el agravio que le habían hecho al Señor Jesús. Podemos hablar mucho más del carácter de Santiago, pero era muy parecido al carácter de Juan, su hermano. Los dos eran llamados hijos del trueno y tenían de quién heredarlo. Al principio de nuestro tema hoy leímos acerca de cómo la esposa de Zebedeo, la madre de Jacobo y Juan, vino a hablarle al Señor Jesús y le dijo: da orden para que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Ahora, la madre era tan ambiciosa como los mismos hijos. Pedía los primeros puestos para ella. Yo me hago una pregunta: ¿cómo sería el carácter de esta madre?
sabemos que era ambiciosa, sabemos que ella fue la que le fue a hablar al Señor Jesús. No sabemos si Jacobo y Juan la convencieron a que ella fuera a hablar o si ella más bien los convenció a ellos que le pidieran a Jesús los primeros 2 lugares. Lo cierto es que de tal palo, tal astilla. Tal la madre, así eran los hijos. ¿Cómo era Salomé, la esposa de Zebedeo? ¿Sería ella la que llevaba el mando en la casa? ¿Era la que dominaba a su esposo? Su esposo se la pasaba pescando en el mar de Galilea, pero en la casa ella era la que mandaba. ¿Se movían todos a cada orden de ella? ¿Cuál era el móvil de su vida? ¿Qué esperaba ella lograr en la vida? Tenía todas sus ambiciones puestas en su familia, especialmente en estos hijos suyos. ¿Acaso le gustaba a ella que todo el mundo anduviera diciendo cuán admirable y competente era ella? Qué personalidad tan poderosa, tan magnética ella tenía. Hay algunas madres que quieren ver cumplido en sus hijos aquello que ellas no pudieron alcanzar. Empujan a sus hijos y los manejan de distintas formas. Los manipulan. Desean que ellos alcancen éxito. Y decimos, pero eso no tiene nada de malo. Pero no solamente lo desean por el éxito de sus hijos. Desean que alcancen honores. Pero no lo procuran solo por ellos, sino también por ellas mismas. No era de esperar que todos la miraran con respeto una vez que sus hijos llegaran a ser importantes funcionarios en el reino que iba a establecer Jesús. ¿Qué la motivó a ella a pedir el primer lugar para sus hijos? Detrás de Jacobo, el ambicioso, estaba su madre, Salomé, que también era una mujer ambiciosa. Pero déjenme decirles algo a su favor de esta mujer. Cuando se entregó al Señor Jesús y creyó en Él, todo cambió en su vida. Ya no quería ambición, sino servir ella al Señor. Y lo siguió hasta el mismo fin, porque la encontramos a la madre de Jacobo a los pies de Jesús cuando estaba en la cruz. Jesús no había conquistado un trono para su reino, sino una corona, no como rey, sino una corona de espinas. Conquistó una cruz, pero ella no se apartó, estuvo con él hasta el mismo fin, hasta su muerte cruenta en la cruz. Sí, amigos y hermanos, queridas hermanas que me escuchan, la ambición de una madre se puede transmitir y muchas veces se transmite a sus hijos. Y esta fue la verdad sobre Jacobo. Los dos eran parecidos en carácter, pero Jacobo era el mayor y Jacobo era el que influía sobre su hermanito menor. Gracias a Dios que ambos se dejaron moldear y ya hemos estudiado cómo tanto Jacobo y Juan se dejaron moldear por Jesucristo. Dice la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes: Dios toma a los hombres tales y como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio.
si quieren ser disciplinados y aprender de Él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser asimilados a su reino y transformados a su imagen. Y en la página 262 dice: todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su servicio. Aún Juan, el hermano de Jacobo, quien vino a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y humilde, era igual que su hermano, enojón, ambicioso. Él y su hermano, Jacobo, eran llamados hijos del trueno. Y aún mientras Jacobo andaba con Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y espíritu combativo. En ambos muchachos se veía el mal genio, el espíritu vengativo y de crítica, y sobre todo el orgullo y la ambición personal, porque ambicionaban ocupar el primer lugar en el reino que esperaban que Jesús fuera a establecer. Pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura y tolerancia de Jesús y fue oyendo las lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Qué hermosa descripción de cómo el Señor Jesús cambia los corazones. Volvamos ahora a la respuesta que le da el Señor Jesús a Jacobo y a Juan cuando le piden el primer lugar. Mateo capítulo 10. También ya lo leímos que estaba en Marcos, ¿verdad? En Marcos, perdón, era en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y Marcos capítulo 10. Si recordamos, tanto Jacobo y Juan como su madre vinieron a pedirle el primer lugar. Leámoslo en la historia de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y vean la respuesta ahora del Señor Jesús. Entonces se le acercó la madre, versículo 20, de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Y postrándose ante él, le pidió algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Era tanta la ambición que tenían por los primeros lugares que cuando Jesús les dice: ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Sin pensarlo dos veces dijeron: podemos.
¿Cuántas veces nosotros nos apresuramos a hablar sin saber lo que estamos diciendo? ¿Y cuántas veces cuando decidimos seguir al Señor Jesús no sabemos el vaso que nos ha de tocar beber y ser bautizados con el bautismo de Cristo? ¿A qué se refería el Señor Jesús? Si seguimos leyendo, dice, versículo 23, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. ¿Cuál era el bautismo? ¿Cuál era la copa que tenían que beber? Oh, mis hermanos, el bautismo y la copa no era nada más ni nada menos que la copa del sufrimiento, de la agonía, de la aflicción, de la prueba, la copa de la ignominia, la copa del dolor. El bautismo es la identificación con Cristo. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice Romanos 6:3, somos bautizados en su muerte? Ser bautizados con el bautismo de Cristo es ser bautizados en su muerte. Beber la copa es la copa de la cual Jesús oró diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estos discípulos rápido dijeron, sí, podemos. La copa es la copa del sufrimiento. ¿Sabemos lo que decimos cuando decimos que vamos a seguir a Cristo y que estamos dispuestos a seguirlo, como dijo Pedro, hasta la muerte? O como dijeron Santiago o Jacobo y Juan, ¿beberemos el vaso que tú vas a beber? Y Jacobo llegó a probar esa copa y la tuvo que beber. Cumplió la palabra del Señor Jesús que dijo, la beberéis, la beberéis. Ahora me impresiona a mí el versículo que sigue, el 24. Cuando los 10 oyeron esto, o sea, eran Jacobo y Juan, estamos en Mateo 20, ahora 24. Cuando los otros 10 oyeron esto, lo que Jacobo y Juan estaban pidiendo, se enojaron contra los 2 hermanos. Así que no eran los únicos codiciosos, no eran los únicos ambiciosos, Jacobo y Juan. ¿Por qué se enojaron los demás? Porque ellos también querían los mejores puestos. Eran ambiciosos, eran celosos, al igual que todos los demás. Parece que no eran muy santos, como les llamamos, San Mateo y San Juan y San Lucas y todos los demás. Todos tenían defectos de carácter, como ya hemos leído. Eran celosos, eran ambiciosos, ni más ni menos. Solo que les faltaba el valor y el coraje de los hijos de Zebedeo para decírselo y pedírselo directamente al Señor Jesús, para manifestar sus aspiraciones. Ahora, Jesús usó a estos hombres con todos sus defectos y los fue moldeando. Estos fueron los hombres que Jesús escogió, y ya leímos que cuando Jesús los escogió,
Él conocía el carácter de ellos. Miren lo que dice aquí, en el deseado, en el capítulo justamente, la ordenación de los 12. Todos los discípulos tenían graves defectos de carácter cuando Jesús los llamó a ser sus apóstoles. ¿Qué significa ser apóstol? Jesús está organizando su iglesia. Su iglesia no tenía ninguna catedral, ningún santuario costoso a su disposición. Pero Jesús condujo a sus discípulos al lugar de su retiro que Él amaba, donde pasaba en oración, y en la mente de ellos los sagrados incidentes de aquel día cuando fueron ordenados al ministerio quedaron para siempre vinculados con la belleza de la montaña, del valle y del mar. Y ahora miren lo que es el apostolado. Jesús había llamado a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de Él. Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez seres humanos, y únicamente el cargo de Cristo los superaba. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. Como en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, se destacaban como representantes de la nación de Israel. Así los 12 apóstoles habían de destacarse como representantes de la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica. Y el Salvador, al elegirlos, conocía el carácter de los hombres a quienes había escogido. Porque Dios toma a los hombres tal y como son, con todos sus defectos, con los elementos negativos de su carácter, y los prepara para su servicio si se dejan corregir y disciplinar y quieren aprender de Él. No somos escogidos porque seamos perfectos, sino a pesar de nuestros defectos e imperfecciones, para que mediante el contacto con Cristo seamos transformados a su propia imagen. Ahora Jesús le dijo a Jacobo: ¿estás dispuesto a beber del vaso que yo he de beber? ¿Estás dispuesto a ser bautizado con el bautismo que yo he de ser bautizado? Y ellos dijeron: sí, podemos. Sí, queremos. Y Jesús les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y esto se cumplió literalmente en la vida de Jacobo, el hermano de Juan primero. Podemos beber la copa, dijeron, pero no sabían lo que estaban pidiendo. Realmente podían estar a su derecha, a su izquierda. ¿Qué pasó que no estuvieron a su derecha y a su izquierda cuando lo sobrecogió la noche fatal, cuando el Señor fue entregado? Cuando todos ellos lo abandonaron y se fueron. ¿Por qué no estuvieron uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando Jesús fue llevado ante las autoridades, ante Anás, ante Caifás, ante Pilato, ante Herodes? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no estaban a su lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda, cuando Cristo
fue azotado brutalmente en la corte de Pilato. Cuando lo obligaron a llevar la cruz, ¿por qué no la cargaron con él? Tuvieron que buscar a otro a que cargara su cruz. Ni mucho menos cuando se avergonzaron de su crucifixión. Juan sí estuvo al pie de la cruz, pero no Jacobo. Se mantuvo lejos. No estaba dispuesto a beber la copa, era cobarde. Pero llegó a ser un hombre valeroso. Y Jesús dijo, beberás la copa y serás bautizado con el bautismo que yo he de ser bautizado. Y vamos a ver cómo estas palabras del Señor Jesús se cumplieron. Después de la resurrección de Cristo encontramos a Jacobo con los 11 en el aposento alto. Escogieron al nuevo que iba a reemplazar a Judas. Lo encontramos el día de Pentecostés recibiendo el Espíritu Santo. Lo encontramos con los apóstoles continuamente cuando se escogieron los 7 diáconos. Allí estaba Jacobo, pero es más, llegó a tener un lugar prominente entre los demás apóstoles. Vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 12, y ahora veamos cómo fue glorificado y cómo se cumplió la profecía del Señor Jesús. Dice el versículo 1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, algunos de los cristianos, para maltratarlos. Y mató a espada, versículo 2, a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Saben, hermanos, los judíos odiaban a esta nueva secta de los mesiánicos, de los que seguían al Señor Jesús. Y el testimonio de ellos era tan poderoso que parecía que el mundo entero se iba tras ellos. Los judíos desataron una terrible persecución. Saulo era el que iba al frente de esa persecución. El Sanedrín juró exterminar esa secta. Pero cuando no podían, porque crecían más, buscaron el apoyo de los romanos para aplastar la secta cristiana. Y los romanos encomendaron a Herodes, el gobernador, para que Herodes se encargara. Y este tomó a varios de ellos y los golpeó brutalmente y luego mató a espada a Jacobo. Fue el primero de los 12 en sufrir el martirio y fue decapitado con la espada. Le volaron la cabeza como a Juan el Bautista. Ese fue el fin de Jacobo y tan solo duró después de la muerte de Cristo 11 años. Murió en el año 42 después de Cristo y Cristo murió en el año 31 crucificado. La historia no nos relata nada más de Jacobo, pero el hecho de que Herodes escogió de todos los apóstoles a Jacobo para matarlo es que era prominente y esto iba a servir de miedo, iba a servir para asustar a los demás, que su líder fuese muerto de esta manera, iba a ser un escarmiento para todo. Por algo escogió a Santiago o Jacobo, hermano de Juan, porque él llevaba el liderazgo en Jerusalén.
El historiador de la iglesia Eusebio, que vivió en el tercer siglo, cita a uno de los padres de la iglesia más tempranos del segundo siglo, diciendo lo siguiente: Jacobo fue condenado por Herodes por las acusaciones que le levantó un hombre llamado Josías. Pero Josías, eso está en la historia eclesiástica o historia de la iglesia de Eusebio, en el volumen 2, en el párrafo 9, dice: quien acusó con falsas acusaciones a Jacobo fue un hombre llamado Josías. Pero cuando Jacobo fue llevado a comparecer ante el tribunal y se le hizo juicio, Josías, al ver la conducta de Jacobo ante el tribunal, fue movido tremendamente, fue sacudido. Y allí delante de todo el tribunal cayó de rodillas delante de aquel a quien estaba acusando falsamente y pidió perdón y dijo: yo también acepto la fe cristiana. Perdóname, Jacobo, por mi falso testimonio. Jacobo se acercó y le dio un beso de perdón y le dijo: que la paz sea contigo. Ejecutaron a Jacobo a espada, pero también Josías murió entregando su vida como mártir para la nueva fe que había aceptado. Y lo mataron por testigo falso. Qué paradoja. Realmente murió como mártir de Cristo Jesús por confesar el nombre de Cristo. Qué historia tan conmovedora. Jacobo bebió el vaso. Fue bautizado con el bautismo del Señor Jesús. Por eso el nombre Jacobo el ambicioso, hay que agregarle que logró su ambición. Él pidió beber y dijo: puedo beber el vaso del Señor y puedo ser bautizado con el bautismo de Cristo. Y se le concedió su ambición. Pero en eso llegó a ser como Jesús, mártir por Cristo. Ojalá que cada uno de nosotros que hemos escuchado esta serie de los 12 apóstoles hayamos aprendido a hacer una entrega completa al Señor Jesús y a seguirle de todo corazón. Yo te invito a que, si no lo hagas, lo puedas hacer hoy mismo, decirle: yo también soy cristiano, yo también me entrego al Señor Jesús, y estar dispuestos a ir hasta la misma muerte con el Señor. El día de mañana, o sea, por la mañana este sábado, vamos a terminar la serie de los 12 apóstoles en la iglesia de Southgate. Les invito a los que están en la zona del sur de California que nos acompañen personalmente. La dirección de la iglesia es Long Beach Boulevard, esquina con Liberty Boulevard, en la ciudad de Southgate. Allí estará este servidor presentando nuestro último tema de esta serie de los 12 apóstoles. Solo que el tema de mañana por la mañana lleva por título: los 13 hombres que conquistaron al mundo. No 12, los 13 hombres que conquistaron al mundo. Les esperamos a que nos acompañen este sábado en la iglesia de Southgate.
vamos a orar pidiéndole al Señor que acepte nuestra aceptación de Él y que quite toda ambición mundanal de nosotros para ambicionar tan solo el sufrimiento de Cristo, para ser copartícipe de las glorias que vendrán tras Él. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre y Dios nuestro, con corazones compungidos y tocados por estas historias maravillosas de esos hombres que tú escogiste y cómo fueron transformados por tu gracia, en esta hora queremos decirte que también nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Señor Jesús, te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey, que pronto vendrá a buscarnos. Y anhelamos apresurar tu reino. Queremos proclamar este mensaje para que aquellos que aún no han oído puedan venir a ti o tengan la oportunidad de escuchar la salvación tan grandemente ofrecida en la cruz del Calvario. Tú dijiste, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te pedimos que nos hagas tus discípulos fervientes, que estemos dispuestos a arrostrarlo todo por ti, aun si es necesario ir a la misma muerte. Padre Santo, bendice a cada oyente sincero que en esta hora ha tomado la decisión de seguir el Evangelio de Cristo, porque todavía el Evangelio de Cristo es poder para salvación a todo aquel que cree. Nos encomendamos en tus brazos de amor y sella este mensaje en nuestras vidas y ayúdanos a ser como cada uno de esos apóstoles, como los hijos del trueno, Jacobo y Juan, que se transformaron en dechados de santidad, reflejando el carácter de Cristo. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor.